que quiere decir es que un hombre que estuvo en todos los lugares del imperio le faltó a lo mejor el Extremo Oriente, nada más. Pero un ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? A mí es un elemento evidentemente sobresaliente, pero es de una casta de españoles del imperio que marcaron una época que todavía, a pesar de que ya habían pasado 50 años de la derrota de Rocroi, España seguía siendo un imperio y todavía le quedaba una buena temporada. Bueno, pues para refrescar su memoria, para colocar al personaje en su tiempo, para darle la importancia adecuada a las hazañas de las que fue el partícipe o que dirigió personalmente, ha venido hoy el coronel José Antonio Crespo Francés. En su parte militar, es guerrillero, él decidió, de infantería como yo, pero él decidió hacerse guerrillero y desempeñó parte de su carrera militar, la inicial, la más joven, en Jaca, en operaciones especiales, en la escuela de operaciones especiales, donde alguna vez coincidimos, aunque él era antiguo ya y yo era muy moderno, y entonces no nos hablábamos, o no me hablaba de él. No teníamos derecho a molestar a los capitanes, los tenientes. De allí pasó a Toledo, a la Academia de Infantería, y posteriormente su carrera se desarrolló en Madrid, entre el Cuartel General del Ejército y el Ministerio de Defensa. Pero su parte como autor de historia, aparte de que es doctor en historia por la Universidad de Navarra desde el año 19, pero realmente él hace 25 años que empieza a escribir sobre personajes históricos. La afición le viene de muy pronto, de siendo capitán, le llama la atención esto y empieza a desarrollar una afición por la literatura y por la investigación histórica tremenda, porque yo, leyendo su obra, vamos, no su obra, sus trabajos, pues bueno, diré que él tiene propios 21 libros de muchísimos temas sobre la leyenda negra, sobre la Orden del Santo Sepulcro, la penetración del Islam en Europa, y luego muchos personajes históricos españoles como Blas de Lezo, Pedro Menéndez de Avilés, Vázquez de Coronado, Juan de Oñate, aparte de los 21 libros, pues colaboran otra docena de obras, y algunas de ellas enciclopédicas, con el ejército portugués en la parte histórica, con la Comisión Española de Historia Militar, con el Ministerio de Defensa, todo en investigación histórica, siempre investigación histórica. Y está fundamentalmente especializado, y aunque no sea el tema de hoy, pues en los españoles y en América. Todo, hasta Alaska, ¿no? Además, alguno de sus proyectos históricos ha consistido en ir a aquellos territorios que a lo mejor hoy los toca muy por encima porque no es el objetivo de la conferencia, pero ha llevado a cabo varios proyectos en colaboración con el ejército para rememorar la figura de aquellos grandes españoles que estuvieron en los territorios americanos hasta muy bien avanzado el siglo XIX. Bueno, luego se quedaron XVIII, XIX, en fin. Es la zona que él mejor conoce y bueno, y de su libro en concreto, el Blas de Lezo, además tiene 5 ediciones vendidas con un gran éxito. Por cierto, lo tiene hoy aquí, ahí fuera se puede adquirir luego si alguien lo quiere y quiere que se lo dedique el autor, no hay ningún problema. Y nada más, yo, mi coronel, seguramente me estoy dejando 18.000 cosas, pero prefiero que el tiempo sea tuyo. Muy buenas tardes, autoridades, señoras, señores. Ante todo, y en primer lugar, mi agradecimiento por haber sido invitado a participar en este tercer ciclo de conferencias Santander por la cultura de defensa militares españoles que construyeron nuestra historia. Permítanme que haga una inicial evocación a esta tierra en la que, cursando COU, aquí cerca, en Santoña, sentí la llamada vocacional hacia la carrera de las armas y hacia mi pasión por la historia. Podríamos desgranar una lista de hijos de esta tierra
y sería un rosario inacabable con el que llenaríamos por completo el tiempo de esta conferencia. Soldados, exploradores y marinos que recorrieron el globo, cartógrafos como Juan de la Cosa, hombres que intentaron el tornaviaje desde Filipinas, que nos dejaron su relato, como García Escalante Alvarado, miembro de la expedición del Ruy López de Villalón, que nos legó su relación del viaje a las Islas de Poniente. O el mismísimo coronel Escandón, fundador de Nueva Santander, en Nueva España, en el norte, en el noroeste, en el oeste de Nueva España, y donde dejó topónimos que a todos nos son muy familiares, podemos leer Reynosa, Laredo y tantísimos otros, por citar dos de ellos, o el mismísimo asturiano Pedro Méndez de Avilés, conocedor de estas costas, que defendió de piratas franceses y desde que partía la flota de las Lanas a los Países Bajos, y desde las que llevó al entonces príncipe Felipe a su casamiento a Inglaterra y de regreso al emperador a su retiro final. Y aquí precisamente murió de un tabardillo violento que le arrebató la vida en lo que podía haber sido y no fue el primer intento, quizá el definitivo, desembarco en Inglaterra. Permítame, para empezar, mostrar mi satisfacción por encontrarme entre tanta gente joven, y lo digo pues la juventud es un sentimiento, es un estado de ánimo, que no tiene nada que ver con la edad, es una actitud y tiene mucho que ver con el valor. Y es aplicable a todos los aquí presentes. Es una fuerza que tuvo a lo largo de toda su carrera militar Blas de Lezo y que le permitió crecerse ante las dificultades, como veremos en ese punto clave del imperio, en esa llave que fue Cartagena de Indias. Pero yo me pregunto, ¿qué valor nos reúne a todos hoy aquí? Pues el más importante de todos, del que emanan todos los valores, pensemos como pensemos, igual, parecido, diferente o radicalmente opuesto. Y no es otro que el amor, el cual pues, se genera la solidaridad, el espíritu del sacrificio, y sin él se desvirtúan todos los demás. Pues sin amor es imposible la integridad, sin la que el éxito no significa nada. Si el amor no existe, seremos pasto del rencor, la revancha y el resentimiento, con esa herramienta de la mentira, la maldad y el miedo. Aquí hoy no nos reúne ningún valor material o económico, es precisamente ese amor hacia nuestros personajes olvidados, hacia nuestra historia, y en este caso la figura y lo que representa don Blas de Lezo Labarrena. Ser un ser inasequible al deseo. ¿Dónde nace o dónde se crece ese valor? La familia, los amigos, el trabajo, aquí precisamente, en este punto, en este Ateneo, y en este momento, en todos esos lugares, encontramos y debe ser el motor de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nadie puede luchar o vivir por algo que no ama, nadie ama algo que no respeta y nadie respeta algo que no conoce, ya sea material o espiritualmente. Fíjese, es un amor que tiene un doble asentamiento, tiene mucho de pasión, pero tiene mucho de racional. Está asentado en nuestro corazón y está asentado en nuestro corazón. Si hablamos de valores, tenemos el ejemplo aquí, la personalidad de Blas de Lezo. Lo vemos reflejado. Eso lo tengo que apuntar. Yo soy de infantería y no tenía. Si hablamos de valores, pues hablamos de qué le ocurrió, cómo se quedó marcado física y espiritualmente. En 1704, con 15 años, pierde la pierna izquierda en la batalla de Málaga a bordo del Florian. Recibe una rotura en la tibia y el peroné y una amputación traumática en el pie. Se dice que no planteó ni una sola queja. Y consecuentemente pierde la pierna izquierda. A partir de ese momento, su enemigo futuro sería Vernon en Cartagena de Indias, ya supo de él porque estaba como cadete en un barco en el lado contrario. En 1707, con 18 años, hay que decir que se le ofreció un puesto cómodo en la corte y él lo rechazó porque quería ser marino a toda costa. Con 18 años, en el ataque a la fortaleza de Santa Catalina de Colón, sufre una herida penetrante causada por una esquirla en el globo ocular y pierde ese ojo. En 1714, con 25 años, participa en la guerra de sucesión, que no de secesión, mientras sorteaba el cerco austriaco a Barcelona, y mediante un ardid de crear una cortina de humo, poniendo pacas de paja en restos flotantes, pues creó una neblina que facilitó su entrada para ofrecer ayudas. Sufre una herida de mosquete en la axila derecha y pierde la movilidad del brazo derecho. En el diario de sesiones, tengo que recordarlo, del Congreso de los Diputados del 18 de septiembre de 2014,
figura lo que un diputado español afirmó sobre una propuesta no de ley en relación con la memoria de este bravo soldado y marino español, Blas de Lezo. Decía este señor: quizás si yo fuera español también compartiría, pero no lo podemos compartir porque don Blas de Lezo fue uno de los asaltantes a Barcelona el 11 de septiembre del año 1714, es decir, hace 300 años. Fue uno de los militares que asaltó después de meses de asedio a la ciudad de Barcelona, la capital de Cataluña. Y ustedes saben que ello conllevó no solo la represión brutal, sino la pérdida de las libertades catalanas, así como la prohibición del uso de la lengua catalana. Desde la racionalidad, incluso les diría que desde la lejanía que nos permite el análisis frío de la historia, deberían entender que no podamos apoyar una figura que encara también el poder militar que asedió y conquistó nuestro país y que conllevó la pérdida de las libertades nacionales. Represión, prohibición de la lengua, nuestro país, libertades nacionales, y más adelante habla del bombardeo de Barcelona que se vive aún hoy día como un trauma. Ante todo esto debemos hacer algunas puntualizaciones. La primera es que el olvido selectivo de la historia, el hecho que sucedió en 1706, cuando Barcelona fiel a Felipe V, recibiendo un bombardeo anglo-holandés con más de 6.000 proyectiles, Lezo se jugó la vida suministrando apoyo a los sitiados y consiguió llevar suministros a la ciudad. Teniendo presente que una nación que olvida, reinventa o borra su pasado no tiene futuro. Por eso ponemos sobre la mesa la vida y el ejemplo de este Estado. Lezo sufrió otras heridas y padecimientos, como las fiebres tifoideas que sufrió una vez que estuvo embarcado en Nuestra Señora de Begoña en 1733, cuando combatió en Orán. Ya en 1741, en el asedio de Cartagena, heridas en mano y muslo por metralla, ese mismo año sucede su propia muerte a causa de la peste generada, que generó gran cantidad de cadáveres abandonados ingleses, tanto en la bahía como en el cerro de San Felipe. Tristemente, antes de recibir noticia de su informe, había llegado a manos del rey, en el cual un hombre sencillo y humilde como él lo era, atribuía la victoria no a él, sino a la mano de Dios, a la misericordia de Dios. Dicho esto, hablemos de ese lugar, de Cartagena de Indias, esa importancia, la llave que él defendió, gracias a quien, pues seguramente se hubiera perdido pues, de Panamá hacia el sur, hoy estarían hablando de interés en nuestra. Su situación estratégica en campos virreinatos fue fundada por Pedro de Heredia en 1534 y a partir de ese momento evolucionaría militarmente en función de los ataques sufridos y saqueos, adquiriendo su defensa la importancia que tuvo a partir de Felipe II dentro de un plan estratégico de Estado que fue ordenado dado las crecientes amenazas contra los puertos de Indias, en ese mar de piedra, como se conoció el Caribe, porque hubo que fortificarlo para protegerlo de la piratería. Ciertamente, la pugna hispano-británica viene de atrás, de muy atrás. Podemos remontarnos a la llegada de España a América, pero se agudiza por el cambio de dinastía, en la que por encima de la guerra de sucesión, como guerra dinástica, aquel enfrentamiento supuso no solamente eso, sino una toma de posición y una puja entre los enemigos de España para dividirse el imperio. Nada se hacía de forma altruista. Panorama inmerso en los enfrentamientos del siglo XVIII. Esta pugna la podemos apreciar en un título escrito por un político inglés, una propuesta para humillar a España. Así titulado con alevosía este manuscrito de 1711 y publicado en la Gran Bretaña al precio de un chelín. Fue escrito por un alto cargo británico, posiblemente era el gobernador de Bermudas, y en el cual decía que hablaba de las maravillas que se les abrían a los ingleses desde de toda América, desde Panamá hacia el sur, desde el Reino de la Plata, el Reino del Perú, decía la felicidad de sus habitantes que nadaban en rica abundancia. El objetivo del gobierno inglés sería encontrar la fórmula para humillar a España, y no solamente eso, hacer pobres unas tierras que durante los virreinatos eran realmente ricas, había un circulante de plata y había una riqueza que se movía. Todo ello bajo la culpa de su liberación. Sería un interés por ayudarse a adueñarse de esos territorios y sobre todo de esos recursos naturales, fraccionando aquellos territorios que se mantendría en el tiempo hasta después del enfrentamiento de Cartagena. Una victoria española dentro de una acción retardadora frente a las fuerzas británicas, cuyo objetivo no era otro que acabar con la presencia española en América. Podemos preguntarnos ¿cuándo surge este movimiento emancipador? Pues ya en esa época, en 1740, 41, 42, ya existía ese movimiento, ese enfrentamiento contra la compañía guipuzcoana de las Indias, que se coincidía con la falta de esclavos, con la no renovación de la siembra a los ingleses y el enfado de los contrabandistas, situación que fue juzgada por los ingleses. Y esto lo intentaron en 1741
en el ataque brutal que sufrió Cartagena de Indias, aunque desde fuentes oficiales inglesas se afirmaba que exclusivamente se trataba de hostigamientos, algo radicalmente falso. Cuando investigué para localizar las tripulaciones, quién participó, no hay ningún archivo inglés donde pueda haber un cajón, legajo, estante donde se lea Cartagena de Indias. Hay que ir a buscar órdenes de pago, órdenes de embarco y podemos ir sacando las unidades, los batallones escoceses o quien fuera para poder que llevaran a América. Pero el silencio es absoluto sobre la derrota de Cartagena de Indias. América, por su inmensidad territorial, su situación respecto a la metrópoli, sus interminables costas convirtían al continente en una inmensa frontera a guardar. La inercia de los acontecimientos, los medios disponibles siempre escasos, los sucesivos impulsos y parones en la reforma militar y la tradición militar de ese ejército de frontera de la reconquista que es el que traslada a América, en el que las propias milicias tuvieron tanto que ver, trasplantando ese sistema de defensa a América, hizo todo ello que la titánica tarea de defender las provincias y reinos americanos dividía su peso en tres grandes sectores que dibujaron lo que conocemos como el ejército de América. Así podemos citar, entre las fuerzas que defendieron Cartagena de Indias, el regimiento fijo de Cartagena, el primero era batallón, que en 3.641 se convirtió en regimiento, la compañía de artillería veterana de Cartagena de Indias, el regimiento de infantería de voluntarios blancos de Cartagena y la artillería miliciana, pardos y morenos de Cartagena, además de las fuerzas de armada, los barcos que había allí, los 5 barcos y la infantería. Vamos a presentar un poquito para hacernos idea de cuál era ese escenario, ese complicado escenario que tuvo que combatir y vencer Blas-de-Lezo. Si hablamos de la revolución de la defensa de Cartagena de Indias, les voy a poner algunas imágenes para que se hagan una idea. Cartagena de Indias, digamos que está entre los dos virreinatos, es un lugar clave que comunicaba, que enlazaba los dos virreinatos. Por eso se crea el virreinato de Nueva Granada, para poder hacer ese virreinato tampón que podía unir e impedir esos desembarcos. En la zona, aquí vemos Cartagena de Indias, la zona en la que se encuentra, en la costa, cuando se decidió fundar, se valoraron otros lugares, como la bahía de Morrosquillo, con mucha más facilidad de encontrar agua. Cartagena no tiene agua, pero sí que tiene pozos, y eso sí fue interesante para poder elegirlo, y está cercado prácticamente por zonas de humedales, en las cuales pues, impedían el ataque por la retaguardia. Aquí les he puesto esta pequeña población, Turbaco, que era donde se refugiaban cuando atacaban los tiranos. Ahí lo tienen la misma, donde se desarrolló toda la acción, la gran bahía exterior, la bahía interior, que aquí está Cartagena, y el pequeño barrio de Getsemaní, que está a su derecha. Una vez conocida cómo era la entrada y salida de las corrientes marinas para entrar en el Golfo de México, rápidamente los enemigos de España pues se lo aprendieron también, y eso dificultó la protección de las flotas. Este mapa se lo he traído porque es muy interesante, porque aunque es un regalo del Planiferio de Arnese, un regalo del emperador Carlos a su hijo Felipe II, ahí se marca realmente cuál fue la comunicación entre el virreinato del Perú y la península ibérica, que fue a través de Panamá. Porque una vez conocido, aquí está todo el recorrido de la expedición de Magallanes Elcano, una vez conocido este posible paso, fue el decisivo, puesto que el movimiento a través del estrecho de Magallanes, el estrecho de Todos los Santos, era de una enorme complicación. Es un lugar en el cual hay unas corrientes tremendas, los barcos a veces son escupidos hacia afuera o son absorbidos hacia adentro, con lo cual la decisión que se tomó era que había que fortificarlo, había que cuidarlo. Hubo expediciones para intentar asentarse. Ahí está la de Sarmiento de Balboa, que fue hecho prisionero por los ingleses, pero sería fortificar, cuidar el estrecho y sobre todo en Panamá y al otro lado, en nombre de Dios, hacer un camino de unión para poder enlazar todo como vía comercial. Aquí tienen esos puntos importantes que les estoy mencionando: Cartagena, el Golfo de Darién y el paso que sería por la parte más estrecha. Este es los dos caminos que hubo. Hubo un intento se pensó incluso en hacer navegable el río Chagres, imposible, que es un bosque impresionante, lleno de torrentes, de árboles, de vegetación que cae sobre el río, imposible. Entonces hubo que elegir, buscar una serie de caminos para alcanzar Portobelo y el fuerte San Lorenzo. Esto yo lo pongo porque justamente antes del ataque a Cartagena, como paso previo, Vernon se lanzó sobre estos lugares creyendo que iba a encontrar lo que no encontró. Ya el espionaje español en Londres
había ya advertido a los virreyes, y las ferias que se tenían que producir allí, los varios millones de reales de A8 habían sido retirados. Con esto se pueden hacer idea que, una vez conocido ese movimiento, esa corriente que entra y luego saliendo por el estrecho de la Florida, lógicamente los enemigos, Curazao, Dese, Bluefields, Belice, Laguna de Términos, Jamaica, y a la salida la isla de Tortuga, los puntos de los cuales se lanzaban los ataques sobre la corriente logística. Este es el mapa. Con este mapa sí fue un estudio muy interesante para la exposición del reto que se hizo en el Museo Naval, para hacer una reconstrucción de cómo era la bahía de Cartagena de Indias, que hoy día está llena de rascacielos. Ahora al final les voy a mostrar algunas imágenes para que se hagan una idea cómo era, con toda esta batimetría. Se realizó un trabajo muy bonito para que se viera cómo era el Cartagena de Indias en 1740. A las 3 poblaciones. Aquí, esto es un mapa que les he traído, un croquis que está en la Academia de Ingenieros, la cual pues vemos perfectamente en Cartagena, el barrio de Getsemaní, es una palabra que es indígena, Gengimani. Los españoles tenían la costumbre, cuando veían un nombre, lo trataban de asociar con algo bíblico, evangélico, pues Gengimani se convirtió en Getsemaní. Igual que en la costa norteamericana, un poblado llamado Guadalupe, pues se convirtió en Guadalupe. El Cerro de San Felipe, donde fue la total derrota de las fuerzas británicas, y el Cerro de la Popa, donde estaba. Fíjese aquí, esta es la idea. Esto está hecho con un trabajo muy bonito que se hizo de plantando. Estos árboles están plantados uno a uno, colocados en la zona. Este es el canal de Aragona, que rodea. Ven el aislamiento de Cartagena de Indias. Aquí está ya fortificada, pero inicialmente estaba rodeada solamente con espinos naturales. Es el barrio de Gengimani, y esta es la piedra bomba donde se desarrolló los combates más importantes, y la caída del fuerte de San Luis de Boca Chica con el coronel Snow, que estaba en ese punto. Aquí tenemos esta vista de pájaro. Al fondo vemos el Cerro Polón, y este es toda la zona inundable que está por ahí atrás. Pesca, la Bahía de las Ánimas, aquí este pequeñito núcleo Cartagena, y el barrio de Getsemaní. Y esta es la zona de piedra bomba. Y Blas de Lezo tenía una idea muy clara, y era de limpiar toda la vegetación y reforzar las baterías que había entre la bomba. Lo que ocurre es que el virrey Eslava no le hizo caso, y gracias a eso pues cayó el fuerte de San Luis de Boca Chica, y hubo que replegar toda la bomba. Un gran trabajo de ingeniería que llevaron los ingenieros militares, que fue para tratar de crear una playa artificial que al final no se comiera la fortificación. Y realmente fue efectiva, porque en ese lugar hay un paseo marítimo, y gracias a esos trabajos de ingeniería se logró crear una playa artificial, por la que intentaron desembarcar, pero que no fue posible. Esta es la entrada. Podemos ver cómo con barcos hundidos este pequeño bajo, y había que entrar entre estos dos fuertes, el fuerte de Manzanillo, el castillo de Santa Cruz y fuerte de Manzanillo, para poder acceder aquí a la bahía. Ver no se creyó que una vez entrando a la bahía todo estaba cambiando. Sí, no fue así. Ahí tienen esta imagen. Con los mapas obtenidos en la Academia de Ingenieros de estas fortificaciones, pues se hicieron estas reproducciones y se colocaron sobre el terreno tal como sería en el siglo XXII. Esta es la entrada a San Luis de Boca Chica. Este es el fuerte que protegió el coronel de Snow, y esta es la batería de San José, y por aquí se colocaron los 5 barcos españoles, los 5 navíos, y por aquí entrarían los ingleses. Los españoles incendiarían sus barcos, menos uno que caería en manos de los británicos. Este es San Luis de Boca Chica, donde se hizo una férrea defensa, pero como no se había despejado toda la selva que quería Blas de Lezo que se despejara, pues los ingleses pudieron hacer labor de zapa por esta parte del sur, y entraron y al final tomaron las costas. Esta es la entrada a San Luis de Boca Chica, la batería de San José que acabamos de ver, y estos son los barcos españoles que estaban aquí y que fueron incendiados para no caer en manos de los ingleses. El fuerte de San Luis, San Felipe, era unas pequeñas baterías que había más al oeste. Ahí tienen la entrada. Esto para que nos hagamos idea de cómo era el escenario. Tenemos aquí esas pequeñas baterías que Blas de Lezo quería que se reforzaran. Si toda esta selva se hubiera talado,
seguramente hubiera podido dirigir contraataques desde Cartagena para poder impedir. Pero los ingleses se hicieron dueños de estas dos islas y pudieron hacer trabajos aquí de etapa para acceder al castillo de San Luis, cosa que lograron, por culpa de esa falta de acuerdo entre el virrey y Blas de Lezo. Estas son las pequeñas baterías que no fueron protegidas y al final cayeron en manos inglesas en lo que se conoce como tierra bomba. Otra de las pequeñas baterías, pero con esto nos tenemos una idea. Y esta es una vista que les he puesto desde el Cerro de la Popa. Este es el castillo, el castillo de San Felipe, en el cual se llevó a cabo el ataque. Ahí están un pequeño poblado y el barrio de Getsemaní y Cartagena. La entrada está aquí de Boca Chica, la entrada, la bahía grande, la bahía pequeña y la bahía de Sal. Con esto creo que nos hacemos una idea de cómo era el escenario. Hemos de recordar y reconocer pues, una larga lista de ingenieros que colaboraron, Blas de Lezo, los más importantes, que sobre todo aquí les he puesto pues, la familia Rada, Antonelli, que fueron los que iniciaron con Felipe II los trabajos de fortificación de Cartagena. España pobló relativamente tarde, en comparación con otros lugares americanos, esa espaciosa bahía de Cartagena, segura como pocas en toda América. Cartagena de India fue desde el principio una ciudad clave del Imperio Español. Ello significó convertirse en objeto militar de las potencias entonces rivales de España, como fue Inglaterra y Francia. Sufrió no pocos ataques y algún que otro saqueo por parte de franceses e ingleses antes de alcanzar su fortificación en piedra. La defensa era imprescindible para poder asegurar al menos su supervivencia o la victoria en caso de incursiones. Cartagena de Indias nació militarmente y su perfil castrense es aún a día de hoy la figura más característica de su estampa. Regimientos fijos, ingenieros militares, artilleros, milicias, marineros, infantería de marina y regimientos de infantería española fueron habitantes de Cartagena desde su nacimiento y su elección y emplazamiento mismo pesaron de una forma decisiva en las consideraciones de carácter militar, táctico y estratégico. Cartagena de Indias se encuentra, como hemos dicho, sobre ese nexo físico fundamental entre los dos virreinatos al norte y al sur. Por eso crea Felipe V el virreinato de Nueva Granada con esa intención de crear ese nexo y dar seguridad a ese punto clave. Durante casi 300 años, la cartografía de Cartagena hará siempre referencia, está obligada a esa referencia de puerto, murallas y castillos, a partir del siglo XVII. Los planos tallados de sus ingenieros tratarían de prevenir la codicia de los enemigos de España. Y a lo largo del XVII esas potencias coloniales fueron estableciéndose poco a poco en el Caribe, en esos puntos que hemos indicado, para poder atacar las columnas logísticas que llevaban comercio de América, incluso de Filipinas, que atravesaban por Nueva España o por Panamá para llevarlo a la península. Se concentraban en Cartagena de Indias, de ahí a Cuba y de ahí a la península. Por eso la ciudad sufrió diversos ataques y saqueos desde su fundación que influyeron en su transformación en una fortaleza inexpugnable. ¿Cuál fue realmente el conflicto? Esa guerra con Inglaterra, hablamos de la guerra del asiento. Pues se pasaba, fundamentalmente se buscaba el control del Caribe. Hemos dicho que Inglaterra comentaba que solamente había hecho unos ataques como ataque de avispas, de picotazos de avispas sobre el imperio. No era nada de eso. El plan que tenía era primero cortar la comunicación actuando sobre la península ibérica, sobre las Azores, y mandar 2 escalones con fuerzas para concentrarse en Jamaica, hacer una serie de ataques y lanzar una fuerza naval con el Comodoro Anson por detrás para atacar por la retaguardia. Resultó al final un fracaso y al final Anson regresó a España con la suerte de que había cogido un galeón que volvía de Filipinas. Pero fracasó. Este es el plan general que se negaba desde las fuerzas militares. Este conflicto fue un combate por ese control del Caribe, la guerra que duró entre 1739 y 1748, pues se le llama Guerra de la Oreja de Jenkins, puesto que un guardacostas, mandado por el capitán León Fandiño, le había cortado la oreja a un contrabandista inglés llamado Jenkins y le amenazó diciendo, le había detenido varias veces, le había dicho, bueno, esto es ilegal, no puedes hacerlo, y continuaba. Y le dijo, bueno, que si a eso se atrevía, pues que le dijera a su rey que haría con él lo mismo. Esa oreja la guardó, la presentó 10 años después en el Parlamento inglés, y bueno, pues los grandes comerciantes
urgido porque no se va a firmar el contrato, la renovación del contrato del asiento, pues y sí lo que se declara la guerra. No obstante, hubo una gran oposición en cierta parte del Parlamento para no buscar la guerra con España. Este fue básicamente cuál fue el plan que se pretendió hacer. ¿Qué es lo que pretendían? Pues bueno, se lo he puesto básicamente, aunque el libro lo trato con mucho más detenimiento, desembarcar en esta zona de la Boquilla, de envolver y ocupar esta zona, aislar completamente el estado de Cartagena y hacer una serie de ataques frontales a Cartagena. Hubo que desecharlo, puesto que vieron que era imposible desembarcar. Esta zona de Boca Grande, una zona de muy bajío, de hecho aquí había habido periódicos naufragios y estaba prácticamente cerrado y hubo que entrar por Boca Chica. Y finalmente fue el desembarco en esta zona de una pequeña frontera que hay aquí, partido de San Luis de Boca Chica, y por aquí penetró la fuerza inglesa para llegar hasta Cartagena. Vernon, cuando entró en Cartagena, creyó que ya estaba todo conseguido, y de hecho comandó, como sabemos, un barco en Inglaterra con una serie de monedas conmemorativas en la cual aparecía Don Blas de Lezo con sus dos piernas íntegras, con dos brazos íntegros de rodillas, ofreciéndole su espada a Vernon, y él graciosamente le ponía la mano en la cabeza, perdonándole la vida. En 1739 ya empiezan esos ataques que lo que hicieron fue desmontar y prevenir a los españoles de Cartagena. Se atacó a La Guaira, se atacó a La Habana, mucho antes de la declaración de guerra. Lo que ocurre es que el espionaje español en Londres advirtió previamente al virreinato de que lo que se estaba preparando. Ya se sabía que estaban organizando una serie de columnas navales, agrupando unidades y que iban a ir a atacar. Atacar a La Habana, que estaba defendida por Juan Francisco de Huelva Orcasitas, alguien muy ligado a esta tierra santanderina y asturiana, pues envió tropas a todos los puntos donde presumía el asalto, y los ingleses fueron capturados y derrotados. La escuadra británica quedó libre. Vernon tomó Portobelo en 1639, muy aficionado a la numismática, también hizo monedas conmemorativas, tiene que haber tomado Portobelo con solo 6 barcos, aparte de 2.000 o 3.000 piezas de plata, y no consiguió los 12 millones de reales de 8. Y de hecho se llevó una buena bronca por parte de su gobierno. El éxito se volvería en contra de los atacantes, pues se sacó unas conclusiones anticipadas de lo que podía hacer. Vernon y la mayoría de los comandantes menospreciaron las defensas, el valor y la capacidad española para poder sobreponerse. Basta como ejemplo que el general Oglethorpe, comandante de las tropas coloniales en Norteamérica, propuso tomar La Habana con solo 2 batallones. Quería que lo pudiera hacer. Los españoles, ante tal humillante entrega de Portobelo, por su parte, clamaron venganza contra los británicos. El almirantazgo británico quería obtener lo que sabía que se generaba en la feria de Portobelo en 1738. Había 12 millones de euros de reales de 8 en juego, y quería obtener esos caudales. Los caudales realmente fueron mandados hacia retaguardia, unas columnas de mulas, y volvieron a recibir todo el Perú y quedaron a salvo. Y Vernon quedó en evidencia, pues se presentó como un gran victorioso. Realmente el objetivo, que era saquear esa fortuna, no lo logró. A continuación se produce un nuevo ataque entre el 13 y el 20 de marzo de 1640. Ahí está Don Blas de Lezo, que protege con cadenas la entrada. Ya en ese momento se acaba de incorporar la ley eslava, con mantendría una serie de enfrentamientos personales, pero los ingleses se ven forzados a marcharse. Hay un nuevo ataque al castillo de San Lorenzo de Chávez, que ya se lo he puesto antes en el mapa, entre el 28 y el 24 de marzo, y retorna otra vez a Cartagena el 3 de mayo de 1640. Otra vez allí hay un nuevo fracaso, y realmente pues ya está manifestando las intenciones, que es atacar Cartagena, penetrar hacia el virreinato del Perú y quedarse asentados allí y traer más tropas para esta manera. ¿Qué es lo que se encontraron cuáles eran las fuerzas enfrentadas? Pues realmente podemos ver la gran diferencia entre los 3.000, 4.000 hombres, que vamos a llegar a 6.000 hombres entre las fuerzas españolas, y las fuerzas que manejó Vernon, unos 30.000 hombres, 12.000 soldados de infantería. Fue la mayor tropa de desembarco organizada
después del desembarco de Normandía. Hasta la Normandía no se llegó a llegar a producir una concentración tan importante. La fuerza británica estaba compuesta de más de 30.000 hombres, de ellos 12.000 infantes, infantería de marina, marineros, 29 barcos, 22 fragatas y 135 transportes. Al regreso hubo tantos muertos que tuvieron que destruir barcos porque no tenían tripulación para poder regresar. Según estos planes, en el mes de julio de 1640, se envía de Inglaterra con dirección a Jamaica la poderosa escuadra bajo el mando del almirante Colonel Ogle y que tenía previsto llegar no más tarde de septiembre de 1640. A finales de diciembre tuvieron la contingencia de que el general que iba a mantener la puerta, el general Lord Cathcart, murió. Y automáticamente pues, se desencadenó pues, una sucesión de mando. El siguiente en el mando tenía que ser Alexander Spotswood, un hombre de una gran experiencia militar que había trabajado en Europa a las órdenes de Marlborough, pero este también falleció. Con lo cual, el mando cae en manos de Thomas Wentworth, un brigadier que tenía una gran experiencia logística, pero no tenía experiencia de combate. Era el típico noble, el carácter que se llamaba el término de entretenido, que hacía carrera militar. Si hubiera tenido éxito aquí, pues hubiera logrado más ascensos, pero le tocó la China de mandar la fuerza militar. Y eso, unido al enfrentamiento que tuvo con su almirante, con Vernon, pues haría que el fracaso fuera absoluto. El ataque de Vernon a Cartagena se produce entre el 13 de marzo y el 20 de mayo. Marzo, abril, mayo, fíjese, 3 meses. La cual, pues, ese espíritu de sacrificio que nos demostró Blas de Lezo y toda su gente, pues, hizo que al final, con 6 barcos, incendiados 5 de ellos, pudiera hacerse frente a esa tremenda fuerza enemiga. El almirante Vernon se acercó con su gigantesca fuerza a Cartagena, creía que era imposible ser derrotado y se situó de una forma ostentosa a la vista, siguiendo los planes estimados en Jamaica, que resultaron, en principio, perfectamente ajustados a esa información que habían recibido por una información de un paisano al cual habían interrogado en Jamaica. El ataque inglés al final no fue como previó, el desembarco frente a Cartagena no se hizo, finalmente se entró por Boca Chica, intentaron capturar una balanza francesa que venía a Cartagena, no lo lograron y aquí se incendiaron los barcos. Los ingleses se hicieron con uno de ellos y como no se despejó toda la selva que había aquí, pues al final pues los puertos que había en esta zona cayeron en manos de los ingleses. El 6 de abril entra triunfante, cree que entra triunfante Vernon en Cartagena de Indias, manda las monedas conmemorativas a Londres para celebrar la victoria y empiezan los desembarcos entre el 7 y el 17 de abril. Desembarcan, las fuerzas que han venido por la boquilla rodean, toman primero el convento de la Popa y cerca del Castillo San Felipe. Ahí se produce un enfrentamiento brutal. Yo cuando he leído sobre el diario de Blas de Lezo, pues la verdad me gustaría que un artista de la cinematografía española hiciera algún trabajo, hiciera alguna película sobre ello, porque si hubiera caído en manos norteamericanas, desde luego hubieran hecho una película. Relata cómo en la hora del Ángelus firman, pactan un acuerdo para poder recoger las bajas y en medio de la neblina, de la pólvora, imaginemos la ladera del Castillo San Felipe llena de caídos, recogiendo cada uno a sus víctimas, mirándose unos a otros, recogiendo unos, metiéndolos en el castillo, otros llevándolos hacia debajo de los barcos, los ingleses reclamando que Vernon había que colgarlo del palo mayor lunar de uno de los barcos, palabras de un coronel escocés. En definitiva, creo que es una escena muy bonita que ojalá alguien se lanzara a hacer una película sobre la defensa de Cartagena. Hasta que finalmente pues, sucumben los ingleses ante el Castillo San Felipe. Se dice que habían obtenido la medida de la muralla a través de alguna persona que se dejó capturar. Lo que es cierto es que los españoles habían hecho una zanja alrededor de la muralla y cuando pusieron las escalas no llegaban a la parte de arriba y digamos que los tiraron para abajo. Y todo ello sin imaginar, sin esperarse que los españoles cerrados en el castillo harían un contraataque en todas direcciones y nos dejarían aniquilados a la fuerza. El resultado pues, fue que realmente la fuerza
atacante quedó tan diezmada que le costó recuperarse. De hecho, pues eso facilitó que la independencia de los Estados Unidos pudiera llevarse a cabo cuando se llevó, porque estaba ya muy disminuida. 1741 y 1781, Pensacola facilitaron que los Estados Unidos lograran la independencia en el momento que lo lograron. Si no fuera por esas dos victorias españolas, seguramente la independencia hubiera llegado en otro momento mucho más. Después de entrar en la bahía, pues intentaron tomar el castillo de San Felipe, pero allí serían totalmente aniquilados. Y a partir del 30 de abril, sorprende un poco, y el 20 de mayo no se marchan, intentan hacer algo, obtener alguna victoria, se dedican a romper defensas, pero realmente no logran. En ese momento, pues los soldados, las fuerzas concentradas en San Felipe, en Cartagena de Indias, todas las noches hacían incursiones y causaban víctimas entre los ingleses. Lo cierto es que había una acción retardadora en el cual pues el paludismo, los mosquitos, las enfermedades, ella estaba, en ello pensaba hablar de eso, de que haciendo ese desgaste temporal obtenía la victoria como así. El 20 de mayo se registra ya por Boca Chica la salida del último navío enemigo rumbo a Jamaica, desaparece por el horizonte la vencida, la más formidable flota inglesa del siglo XVIII. Desde el 20 de abril hasta el 30 de exactos se vivió una secuencia un poquito absurda en que los británicos permanecen en la zona, pero sin un objetivo claro, no saben qué hacer. Vernon quiere llevarse algo en la boca para poder mostrar, pero no logra nada. El escorbuto, la malaria, estaban diezmando a todas las fuerzas que carecían de provisiones, no tenían medicinas. De hecho, los médicos de Cartagena prestaron ayuda a los ingleses y las guerrillas se aprovisionaban todas las noches de todo lo que faltaba saliendo de la plaza, aprovechando esas ciénagas, esos laberintos, esos canales que había y que conocían al débil y que querían entrar y salir. Los enemigos fueron perseguidos hasta el Cerro de la Popa, donde capturaron toda la artillería enemiga, y el asalto final había terminado, se había firmado otro glorioso capítulo para las armas españolas. Este hecho, silenciado por la historiografía británica, la justicia histórica está recuperando en estos días la figura de Blas de Lezo, a quien los contemporáneos apodaron medio hombre, no porque fuera menos hombre, sino porque era tuerto, manco y cojo, y que en aquellos momentos dio una prueba clara de lo que era saber emplear la reserva y dosificar los esfuerzos. Lo aprendemos en la secundaria. La tenaz e inteligente defensa que planteó Blas de Lezo en todo el sitio de Cartagena buscaba desgastar al enemigo lo más posible para llegar a un combate final con posibilidades reales de alcanzar el éxito. Las defensas de Cartagena fueron concebidas con ese fin. Se trataba, por lo tanto, de repeler el ataque de tropas noreuropeas poco acostumbradas a los climas tropicales y deficientemente inmunizadas contra las enfermedades de salvación. De hecho, las tropas que llevó Sebastián de Eslava, el director, cuando le acompañaron a América, muchos de ellos venían directamente de España y mucha tropa también cayó víctima de la malaria. El agresor tenía necesariamente que lograr sus objetivos rápidamente, tenía que actuar en fuerza, y Blas de Lezo se encargó de retardar esa acción. Antes que el calor, la humedad, el paludismo y la fiebre amarilla se convirtiesen en invencibles aliados de los sitiados. En Cartagena se estimaba un plazo de 6 a 8 semanas para que las huestes tropicales llegasen de esa forma invisible a defender la plaza, como así ocurrió. El virrey y Lezo tuvieron serias dificultades en contener a los arrojados que todas las noches querían salir y contraatacar, querían hacer salidas por sorpresa a iniciativa propia, desde el castillo de San Felipe o desde la propia ciudad fortificada. Cada barco y cada soldado español hizo frente y derrotó a 10 ingleses. El resultado es tan increíble que el propio Lezo, pecando de humildad de un hombre sencillo, atribuye la victoria a las misericordias de Dios. Así termina el suceso. El caso es que las bajas fueron muy graves. En términos relativos, los atacantes habían perdido un 15% de la fuerza y los defensores un 20%. Pero, pese a esta relativa ventaja local, el efecto era mucho peor para el visitante. Cartagena significó una victoria de las armas españolas, una combinación de medios navales y terrestres. Por eso no debemos olvidar esas unidades fijas de guarnición, los regimientos fijos de infantería, el regimiento de Aragón, España, Toledo, Lisboa y Navarra, y de infantería de marina y marinería, artillería y los ingenieros militares. 2 años después de Cartagena, el almirante Knowles se dirigió a La Guaira en 1643 y trató de convencer a los criollos para poder hacerse con el territorio.
al final lograrían el apoyo de algún venezolano conocido. Su misión era hacer saber a los habitantes del país que en inglés no venían a despojar de sus derechos, religión o libertades, sino que recibirían de nosotros una mayor seguridad y más felicidad que bajo la tiranía y crueldad de la compañía guipuzcoana de la que nos venían a liberar. En virtud de esas órdenes, nosotros deberíamos tomar como botín cualquier cosa que en tierra o mar perteneciese a la mencionada compañía. Eso fue lo que hicieron los ingleses en cuanto desembarcaron en Cartagena, en Colombia, o desembarcaron en el Virreinato del Perú. Entraron con toda la plata, fueron las primeras libras esterlinas, los primeros pounds, peso, en la traducción de la palabra peso al inglés, se hicieron con plata obtenida en el Perú. Finalmente, Knowles sería derrotado, detenido momentáneamente en el ataque a Puerto Rico, al quedar sin abastecimiento, fracasándose y teniendo que replegarse. Es importante este comentario del Lord Henry Brougham, un estadista británico nacido en Edimburgo. En un mensaje que lanzó en el Parlamento lo dejaba bastante claro, que pudiera decir que esta perspectiva es tan rica y variada que si toda Europa se cerrase en nuestro comercio o si todo el continente europeo se borrase del mapa, hallaríamos mayores utilidades que las que hemos sacado de Europa en las fértiles y brillantes regiones de Sudamérica. Era ese objetivo de aislar, hacerse con el comercio, como de hecho luego cuando se logra la independencia, la emancipación americana, invaden comercialmente tanto los nacientes de Estados Unidos como Inglaterra y salen con el comercio. Se bloquea ese intercambio de plata circulante y al final pues, el pobre indígena que se vestía con lana de alpaca, esa lana de alpaca va a Londres y el indígena le trae lana de Edimburgo, con lo cual pasa más frío que otra cosa, y al final pues esa riqueza se marcha en Con respecto a la actitud de los gobiernos rebeldes, pues este señor Brougham decía que en 1814 se ofreció un monopolio por parte de los sudamericanos y en 1816 celebraban estas ofertas con ventajas que no tenían efecto. Es decir, esas flamantes repúblicas ofrecían a los británicos perspectivas de comercio prácticamente monopolizadas por la Gran Bretaña. Aún así, los nacionalistas católicos insistirían en que la secesión nada tuvo que ver con los intereses británicos. Lamentablemente, si vemos un poquito la historia de América, si llegaba la emancipación, esos virreinatos, Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, se hubieran convertido en naciones, realmente habrían sido naciones que habrían pasado en primera línea al Concierto Mundial de Naciones por su poder, por sus universidades, por su formación y por la riqueza del territorio. Lamentablemente, para muchos criollos lo cómodo fue ponerse en manos de extranjeros, de extractoras de esta tierra extranjera y perder pues, realmente la independencia económica que a día de hoy todavía no tiene. Dentro del ataque inglés, recordemos su aproximación a la plaza, esa pugna y desencuentros entre el virrey Eslava y Blas de Lezo, esos primeros ataques de valoración, la entrada de Vernon, 3 meses, quiero recordar de nuevo, y su arrogancia por el envío a Londres de esas medallas conmemorativas. Los desembarcos ingleses, los combates en tierra, esos brutales contraataques españoles nocturnos lanzados desde Cartagena, los enfrentamientos dentro del mando inglés entre Wentworth y Vernon, que despreciaba por completo a la infantería inglesa, la huida atropellada de Vernon y su intento de atacar a Cuba, porque de regreso dice, algo tengo que hacer. Atacó a Cuba y allí Gómez Orcasitas lo abatió y bueno, pues una derrota absoluta, ni siquiera pudo tomar nada en Cuba. Finalmente, tristemente debemos recordar que Blas de Lezo murió en el olvido, el cuerpo desaparece y al igual que hoy día recordado su memoria y tenemos ese hermoso monumento en la capital de España, bueno, pues Vernon está enterrado en Westminster y queda todavía esa cuestión pendiente que es encontrar dónde está ese enterramiento, si sabe más o menos dónde puede estar el enterramiento de Blas de Lezo en Cartagena. También a la vista de los rostros de Vernon, para el libro que publiqué, hice un pequeño estudio psicológico y a una persona estudioso que participa en reclutamiento de personal, colabora con empresas de alto standing para coger altos directivos, pues aparte de las charlas, conferencias, pues estudia los libros. Y a esta persona le entregué estas 4 imágenes, 2 de Lezo y 2 de la mentira Vernon, por supuesto, de decirle quién era,
contacté con él a través de un compañero y la verdad que me hizo un retrato psicológico extraordinario. Me hablaba de espíritu de sacrificio, de abnegación y de autobombo, de persona egoísta, verlo. Lógicamente, lo que yo luego al final le dije a quién a cada uno y le hizo mucha gracia. Una lección viva nos dio el Plas de Lezo, que permanece en la historia, es permanente e intemporal, como la de tantos otros, que no debemos olvidar. Pues de lo contrario, si no permanecemos inquietos, España, como Plas de Lezo, permanecerá manca, coja y tuerta, que es así como quieren dejarla, pues que la desprecian ante el silencio de tantos que abiertamente dicen, desde las más altas instancias, como hemos oído hace unos días, que España importa un comino. Y como hablamos de inquietud, termino con aquella fábula que recordaba Ramiro de Maeztu, su defensa de la hispanidad, al hablar de la inconsciencia, de poner oídos sordos a las mentiras levantadas contra España y los españoles. Nos dice, el no enterarnos es inconsciencia, y la inconsciencia es una forma de muerte. Lo característico de la conciencia es la inquietud, la vigilancia constante, la perenne disposición a la defensa. Ser es defenderse. La inquietud no es un accidente del ser, sino su esencia misma, como dice la antigua fábula latina con la cual quiero terminar. Dice así, es impresionante y es bellísima. Érase una vez de la inquietud. Imaginemos una bella joven que cruzaba un río y vio un terreno arcilloso. Cogió un poco de arcilla en sus manos y empezó a modelarla. Mientras reflexionaba en lo que estaba haciendo, se le apareció Júpiter. La inquietud vio que era algo hermoso lo que había hecho y le pidió a Júpiter que le infundiera la vida, le infundiera el espíritu. Y Júpiter lo hizo de buena gana. Pero como ella pretendía ponerle su nombre, que se llamara como ella, que llamarle inquietud, Júpiter le dijo, no, yo he dado el espíritu de la vida, tiene que llamarse Júpiter. Y mientras disputaban sobre el nombre, se levantó entonces la Tierra y reclamó que quería que se llamara como Tierra, puesto que estaba hecho con parte de su cuerpo. Los disputantes tuvieron que llamar a un juez imparcial y llamaban a Saturno, que es el tiempo. Y Saturno, que es el tiempo, sentenció justamente. Dijo, tú, Júpiter, porque le has dado el espíritu, te llevará su espíritu cuando muera. Tú, Tierra, como le has dado su cuerpo, te llevarás su cuerpo cuando muera. Pero tú, inquietud, por haberlo modelado, lo poseerás mientras viva. Y como hay disputa sobre el nombre, se llamará Homo, el hombre, porque de humo, de tierra negra, está. En fin, si no somos inquietos, esta inquietud es la muestra que ustedes muestran hoy aquí, que debe ser nuestra principal característica como seres humanos, seremos pasto de quienes ejercen esas 3 N, mentira, miedo, manipulación, y entonces será como si estuviéramos muertos. Muchísimas gracias. Si alguien quisiera hacer una pregunta, o si alguien quiere que está interesado en el libro y quiere que se lo diga, con mucho gusto se lo... Buenas tardes a todos. Conferenciante, muchas gracias. Hoy me ha dado usted en el clavo. ¿De dónde me habla? De aquí. No. Yo soy un fan de Plas de Lezo. Y yo por eso hablo de pie. He vivido en América, en esa zona, durante muchos años. Centroamérica, todo Panamá, Colombia y Perú. Y todos los años voy a Cartagena de Indias y visito y le hago mi pequeño homenaje a Plas de Lezo en su monumento que está al lado de San Felipe de Barajas, que así se llama ahora. Y también voy a visitar al ilustre cántabro Juan de la Cosa, a Turbaco. Y quiero siempre buscar, encontrar estudios sobre ello, porque es algo maravilloso y lo hago siempre un homenaje. Pero la pregunta mía a usted como estudioso, en todas las cosas que están diciendo, tengo bastantes libros de Plas de Lezo, de todo lo de Colombia, de todas las guerras nuestras, las conquistas, todo. Pero quisiera encontrar algo
de la intendencia, porque se mencionan todas las armas que había, los Palterillos, San Sebastián de Palterillos, San Luis, San Felipe de Barajas, en todos los fuertes, una maravilla, conservados muy bien, por cierto, están muy bien, todos muy bien conservados, afortunadamente, pero en la intendencia no encuentro nada. Y el Archivo General de Indias, toda la documentación de todo el material que se llevaba hasta América están recogidos, todo ese material que se llama está recogido en diferentes documentos, sobre todo cartas de los virreyes, cuando piden aprovisionamiento, pues se viene registrado todo lo que se mandaba. Y me han contado que ha dicho usted de que hay que buscar dónde está la tumba de Blas de Lezo, porque la de Juan de la Cosa está en Turbaco, y yo voy todos los años al monumento y al cementerio. Todos los años. Se protegían cuando atacaban. Ahora voy a ir. Entonces yo le voy a dar un nombre donde creo que debe estar enterrado, que es en la iglesia de la Candelaria, en la iglesia que estaba por Sao. El problema es encontrar las autorizaciones que quieran que se levante el suelo, pero se sabe más o menos que debe ser esa zona. Nada, mi felicitación y encantado de haber escuchado. Es un honor. Y además para mí, le vuelvo a reiterar, el haber venido a Santander, yo he estudiado en Santoña, que precisamente donde yo decidí abrazar la carrera de las armas, pues para mí es una satisfacción muy grande. Muchas gracias, y hablaré de esta conferencia dentro de 15 días, que estaré en Cartagena, en la universidad, donde daré una conferencia en la Universidad de Cartagena. Sí, vale. Muchas gracias. Primero, agradecer al coronel su exposición. Y segundo, me gustaría preguntar, si bien es cierto que hay un reconocimiento últimamente en España hacia la figura de Blas de Lezo, quisiera saber si eso es recíproco en toda la América española, o si la leyenda negra también ha pagado a este personaje históricamente. No tengo conciencia de que la figura de Blas de Lezo haya actuado sobre la leyenda negra. De hecho, el monumento que está allí al lado de San Felipe de Barajas, nadie lo ha tocado. Sí he visto que hace unos años, cuando fue el entonces príncipe Carlos de Inglaterra a poner una placa, lo cual me pareció muy mal, a los soldados muertos ingleses, no duró ni 6 horas la placa, ¿no? 6 horas arrancada del sitio. Digo, me parece mal, porque creo que cuando se combate hay que respetar al enemigo derrotado, es lo principal, algo que muy pocas veces han hecho los ingleses, que los españoles se han caracterizado por lo contrario. En cuanto a la acción de la leyenda negra, pues sí es una batalla en la cual pues, nos movemos mucho para tratar de poner en claro. De hecho, yo voy a participar en un máster internacional que se va a hacer sobre historia de España en América, porque realmente es que si injustamente se abaten figuras, es que está Cervantes. La figura de Cervantes en San Francisco, pues la han intentado machacar. La figura de un santo, la figura de San Fray Junípero Serra, del padre Garcés, en un monumento impresionante que hay en el aeropuerto del Paso. Hay un monumento llamado 12 Travelers, 12 caminantes, y ahí está el padre Garcés, bueno, como si fuera un maldito, un hombre que iba en sandalias con su compañero, se movió por todo el norte de Nueva España, y él le decía, Juan de Anza, no vaya por allá, que es que están los comanches, ya no me da igual. Mandaba 4 indios yute y lo mandaba adelante, que tiene un hombre descalzo, sin nada, que venga, les hablaba, trataba de convencer, pues hasta esa gente está siendo atacada. Realmente, pues es una pena y es lamentable, pero hay que trabajar en ello. En el Capitolio de Utah, pues están el padre Escalante y el padre Domínguez, que fueron los primeros que se movieron por aquel territorio buscando un camino hacia California, pues están ahí recogidos. En el Parlamento, en el Capitolio de San Luis, está la defensa de San Luis por Fernando de Leiva. Pues hay un ambiente norteamericano también muy próximo, muy conocedor de la historia de España, que trata de defenderla, pero también existe esa corriente de lo legendaria que trata de acabar y que sigue machacando, frente a la cual, bueno, pues siempre hay consumidores, y frente a esos consumidores pues hay que tratar de aclarar y defender nuestro legado, con sus errores y con sus aciertos. Eran personas de esa época. No podemos juzgar a Hernán Cortés o a Juan de Oñate, es otro monumento. La estatua ecuestre más grande del mundo está en El Paso y está dedicada a don Juan de Oñate, que por movimientos políticos no se llama Juan de Oñate, se llama The Equestrian,
el jinete. Porque una gente que dijo que no, porque vino aquí, entró en el pueblo de Acoma, una persona que iba con 128 familias, cabezas de ganado, va a pedir ayuda, manda a su sobrino a pedir ayuda a la roca de Acoma, y ¿qué hacen? Los tiran por la roca y los matan. Si él no reacciona y no pone en orden, pues automáticamente en unos meses se hace una alianza a todos los poblados que hay alrededor y se los comen. Un combate, y por ese combate de Acoma, que reflejado en la historia de Nuevo México, realizado por el capitán Gaspar de Villagrán, pues a él, a pesar de eso, sufrió algo que ignora mucho los métodos legendarios, y es que todos los gobernadores, todos los adelantados, todos los virreyes, una vez que tenían su ejercicio, eran sometidos a un juicio de residencia, algo que no existía en Holanda, en Francia, en Inglaterra. Un juicio de residencia en el cual todos podían presentar causas, acusaciones. De hecho, Juan Doñate le acusaron de haber sido brutal en el ataque a Acoma. Y Juan Doñate, aunque finalmente se le perdonó, no pudo volver a nombrar. O sea, la justicia era muy dura ante cualquier posible. Yo creo que eso es un orgullo. Tenemos un gran monumento jurídico, que son las leyes de Indias, y que otros países no tenían. Es una ley que valía para todos, una ley universal. En cambio, en las compañías comerciales de Inglaterra, de Francia, tenían manga ancha para poder hacer sus propias normas. La corona británica, la corona inglesa, era socio de esas compañías y podían ejercer, poner normas, crear zonas de monocultivo y matar de hambre, como ocurrió en la India. La comunidad era riquísima. En cambio, en América no ocurrió nada de eso. Se crearon universidades, se formó a las élites indígenas. Aún así, incluso hay profesores británicos que entienden eso como una forma de dominación. No nos piensan hacer eso para tenerlos más controlados. Entonces, hacerlo una cosa o lo contrario siempre está mal hecho. Parece mentira. El hecho de que los capitanes, los indios, los jefes de tribus aliadas en toda América, se les daba una bandera. Y vemos en Perú, grupos indígenas, en Estados Unidos o en México, que llevan las zapas de Borgoña. Porque en los documentos se decía que a ese pueblo, a ese tribu, a esa banda, había que dar una bandera del rey de España. Era la bandera blanca con esa bandera. Y en un día pues, vas a California, a Viejas Bands, es un pueblo Kumeya de California, y ellos tienen como bandera las zapas de Borgoña. Lo mismo te puedes encontrar en Cajamarca y lo mismo te puedes encontrar en algún lugar de México. O sea que realmente tenemos que ser valientes y no dejarnos llevar por ese aspecto miedo legendario que dramáticamente cierta parte de nuestra clase política lo tiene asimilado, hemos sido hace poco, que el hecho de América fue un acto brutal de saqueo, lo cual es totalmente erróneo, totalmente falso. O sea, ahí tenemos un frente común, los españoles, tenemos que defender nuestro propio patrimonio. Gracias, España es uno de los países que se creen la historia que escriben de ellas los enemigos. Exactamente. España fue un grandísimo imperio en el siglo XVI y nosotros tuvieron que crecer, ese nacionalismo exterior tuvo que crecer a base de emigrar del contrario. Lo hizo en Francia, lo hizo Inglaterra, lo hizo Alemania y lo hizo en los Países Bajos. Yo un trabajo que he escrito un libro sobre la leyenda negra, pues él lo trato diferencialmente cada uno de esos elementos. Y esa leyenda negra también fue leída por el nacionalismo interno español. El nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán leen a los enciclopedistas franceses y las mismas tonterías que dicen de que si España es un país que vive sasteando, que no se trabaja, por eso mismo el desprecio que vierte Sabino Arana contra sus propios compatriotas. Gracias por la conferencia. Si algo tenemos que envidiar a los ingleses, creo que es precisamente el respeto que sienten por sus héroes. Por lo tanto, en contraposición con lo que hacemos los españoles normalmente. Pero bueno, puede que siempre haya excepciones y por eso me voy a referir no a lo que ocurrió en el siglo XVIII, sino a lo que ocurrió hace solo 18 años. En 2005, como todos sabemos, el Reino Unido celebró el bicentenario de la batalla de Trafalgar, en la que vencieron a la flota anglo-española, con una parada de 190 barcos de 35 países, invitaron también a España, lógicamente, y España envió al portaaviones Príncipe de Asturias
era una fragata que desfiló bajo la reina Isabel II y 250.000 espectadores. Esa fragata se llamaba Blas de Lezo. Y hay quien piensa que fue para recordar a los ingleses lo que vale un peine. No sé si usted está de acuerdo con esta visión. Sí, yo sé que estuvo allí. De hecho, un amigo mío, una francesa que estuvo en la fragata en Plymouth y que tenía satisfacción tan grande de ver la fragata Blas de Lezo entrar en Plymouth. Y además de uno, si saben algo de historia, se acordarían de quién era el personaje. Otra cosa que da también para su conocimiento es que hay un barrio de 50.000 habitantes en Cartagena de Indias que se llama Blas de Lezo. Es un barrio muy pobre, producto de las guerrillas tan terribles que hubo en Colombia, que afortunadamente están bajando. Y después, en Cartagena de Indias es muy popular. Tan popular es que le han cambiado el nombre a Blas de Lezo y dicen Blas de Teso. Eso, el valiente, el medio hombre más valiente del mundo, y es, dicen a ellos vulgarmente, Blas de Teso. Las dos cosas quería que lo apuntase para que lo tenga. Gracias. Pues vamos a... perdón. Como antes, Como mañana estoy obligado a hacer una pregunta. Muchas gracias por la conferencia. Así como la victoria de Blas de Lezo, los ingleses la silenciaron, la figura de Blas de Lezo fueron los propios españoles los que la silenciaron. La restricción del valor de Blas de Lezo, fue su hijo se fue a ver al rey. También leí que fue el propio Eslava el que al final de sus días modificó todas las versiones. Es que el informe que hizo Sebastián de Eslava es tremendo. Obvia por completo la figura de Blas de Lezo. La obvia por completo y ni lo menciona. Claro, Blas de Lezo lo que hizo fue preparar su informe y me lo mandó, no me acuerdo, al francés que iba a la flota que le retornó a España y le entregó para que se lo entregara en la corte. Y al final no llegó a manos porque murió antes. Pero realmente fue silenciada totalmente la figura de Blas de Lezo por parte de Sebastián de Eslava. Se atribuyó la victoria a él mismo, su persona. Prefiero la figura de Blas de Lezo. Fue un drama y realmente lo triste fue además que murió, encima no debió morir solo y abandonado y no recibir los honores que debía de recibir. Por eso el lugar de su enterramiento pues es desconocido, digamos. Yo mantengo la esperanza de que se pueda encontrar y se pueda hacer un monumento que merece en Cartagena. Ciertamente fueron muchos años, su hijo fue en 1662, cuando le da el título del marquesado de Ubieco. Tuvo que luchar muchísimo. Yo, de hecho, creo que en Aranjuez, en los jardines de Aranjuez, hay hecho en el margen del río un lienzo de muralla. Y yo le he dado muchas vueltas a ese lienzo de muralla. ¿Por qué se hizo y en honor a quién? ¿O por qué? Siempre en todos los palacios reales siempre hay evocaciones. Entonces, eso fue en el año 1760, por ahí aproximadamente, cuando se hizo. Y es un lienzo de muralla con 2 garitones de barco. Y yo, aunque no lo he visto escrito, he buscado en Palacio documentos, veo la fecha de construcción, pero yo creo que ese lienzo de muralla que hay sobre el río Tajo, en los jardines del Príncipe, son recordando a Blas de Lezo y sobre todo a Cartagena de Indias. Sí, porque como Blas de Lezo siempre no me gusta Blas de Lezo sentado, sino y lo otro de mirando hacia Inglaterra. Pero es que eso es un invento, han hecho muchas cosas. Muy preciso. Eso no sé. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Creo que no exagero si digo que has conseguido emocionar a todos estos espíritus inquietos, felices, que están aquí precisamente para sentir emociones. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por venir.
Si alguien quiere el libro, yo se lo pido gustosamente. Pues en cuanto nos levantemos. Un poco para dentro de 15 días, el día 2, con la última conferencia, que pegamos un salto en el tiempo, más que por el tiempo, sí por la situación. Hablaremos del general Prim en una España atormentada. Y vendrá el José María Michavila, que es el Michavila que no se equivoca tanto con las encuestas. Pero vendrá a hablar del general. Y nada más. Presidente, muchísimas gracias. Yo creo que es tuyo. Tengo que tener a alguien al lado para que me lo recuerde. Es horrible, no puedo, no.